Hay gente nueva, así que me presento nuevamente. Mi nombre es Claudio, yo soy ingeniero en alimentos, me especializo en gestión de calidad y como les comenté hoy día vamos a revisar el requisito 4 de la norma BRCGS a través de esta sesión que nosotros titulamos la infraestructura que puede sostener o hacer caer toda una certificación. Miren, para comenzar, quiero que observen estas imágenes que tenemos acá. Acá tenemos una solución que probablemente tiene una concentración. También va a haber un tiempo de acción que nosotros vamos a estar aplicando esto. Probablemente también tiene una temperatura, quizás está a temperatura ambiente, quizás está fría, quizás está caliente. Y sale con cierta presión. Entonces, hay parámetros variables que nosotros controlamos en lo que es la limpieza y desinfección. Por otra parte, acá tenemos un drenaje. A veces las plantas tienen ciertos desniveles y la idea es que esos desniveles vayan en línea con esos drenajes. Me refiero a que ese flujo termine en estos drenajes. Miren, por acá tenemos iluminación, una iluminación adecuada, y acá tenemos productos cárnicos. Cuando los productos cárnicos llegan a los centros de distribución después de haber viajado largos días, se realizan inspecciones, por ejemplo, que vengan selladas al vacío, presencia de burbujas, si hay alguna coloración extraña. Entonces también hay como una adecuada iluminación que nos permita inspeccionar de buena forma el color y también la presencia de burbuja. Entonces este requisito nos habla mucho de las condiciones que tienen que cumplir los establecimientos para que podamos producir alimentos en condiciones inocuas. Este es el índice de hoy. Vamos a ver punto por punto. A modo de introducción y contexto, lo primero tenemos que pensar que nosotros vamos a revisar los requisitos de los establecimientos, como les comenté, para producir condiciones mínimas que aseguren una producción inocua y evitar la contaminación. Vamos a abarcar lo que es la infraestructura, las personas, los equipos, el control de plagas, la gestión de residuos. Por ejemplo, los residuos no pueden estar así, tienen que estar cubiertos, no pueden estar expuestos al ambiente. Y también como un enfoque en auditoría, siempre pensando que lo que nosotros encontremos en los hallazgos es recién el comienzo de la investigación que luego trae acciones correctivas y verificaciones para la mejora continua. Entonces vamos a comenzar con la ubicación, el entorno y el acceso. La norma nos pide que evaluemos nuestro entorno. Por ejemplo, si es propenso a inundaciones, si sufre contaminaciones, la calidad del aire, si hay riesgo de plaga. Entonces, revisar medidas de protección de las condiciones externas. También no olvide como la primera línea de defensa, ¿cierto? La frontera que divide el exterior del interior de la infraestructura. Por ejemplo, mantener el césped en buen estado y la vegetación para evitar plagas y mitigar contaminaciones. Y otra parte también tenemos que controlar los accesos. Por ejemplo, quién entra, por dónde tienen que transitar, cuando ingresen a zonas como más que hay que tener como más precaución, como zonas de producción, también que sean informados de las condiciones en que hay que transitar por esa zona y operar y que estén bajo alguien autorizado. En el 4.2 la norma nos habla de la protección alimentaria. La defensa alimentaria nos exige que nosotros tengamos un plan para evaluar las amenazas. Este plan, si se fijan, tiene como letras que son muy parecidas a lo que es HACCP y lo que también es el análisis de fraude, vulnerabilidades. La diferencia es que este plan no es intencional, a diferencia de HACCP, que es no intencional. Y evalúa, por ejemplo, sabotaje, por ejemplo, si hay un empleado descontento y quiere hacer daño a la marca, o alguien terrorista que tiene ideologías como agresivas de daño. Entonces la norma pide tener un plan documentado, revisado anualmente,
y ante nuevos riesgos y accidentes. Y controlar los puntos críticos, almacenamiento externo, entrada de las materias primas, envase, y aplicar los controles mitigadores. El 4.3 de la norma nos habla de diseño y segregación. BRC nos pide que evaluemos y definamos zonas de riesgo productivo según cada producto y que definamos rutas del personal, el diseño del flujo, por dónde transitan las personas, por dónde transitan las materias primas, por dónde transitan los envases. Entonces nos pide control de movimiento para asegurar la inocuidad alimentaria. Entonces recordemos que diseños de flujos de procesos, por dónde pasan las materias primas, los productos semiterminados y los terminados, y evaluar zonas de riesgo productivo. Por ejemplo, acá a lo mejor podrían estar produciendo alérgenos. La idea es que estas personas no se crucen con las que están allá o estén más alejadas, usen un uniforme diferente quizás. Mire, quiero mostrarle algo. Esta es la curva del crecimiento bacteriano. Aquí los microorganismos están, imaginemos que están congelados, están latentes, digamos así. No se han empezado a multiplicar. Acá ya están multiplicándose. De 1 salen 2, de 2 salen 4, de 4 16. Y acá han alcanzado la máxima número de microorganismos que pueden alcanzar. Hay una ecuación, ¿cierto? El número de microorganismos en relación al tiempo y hay una tasa de crecimiento. Entonces la tasa de crecimiento depende de la temperatura. Entonces el número de microorganismos depende del tiempo y de la temperatura. Si esa tasa de crecimiento es muy acelerada, por ejemplo en temperaturas donde se generan condiciones óptimas para que empiecen a multiplicarse, la tasa de crecimiento es máxima y se alcanza el número máximo de microorganismos, por acá. ¿Por qué le cuento esto? Porque yo recién le dije que habían zonas de riesgo. Si revisamos la norma, hay zonas de riesgo de producción de alto riesgo, alto cuidado y alto cuidado del ambiente. Mira, cuando nosotros encontremos en una zona que los productos terminados son vulnerables a la proliferación de patógenos, que requiere refrigeración y congelación, hablamos de una zona de alto riesgo. Cuando hablamos de una zona que también compromete, por ejemplo, que son vulnerables a la multiplicación o supervivencia de los patógenos y requiere refrigerado o congelación, también hablamos de una zona de alto cuidado. Entonces, cuando esté presente este crecimiento de patógenos y la manipulación, recordar que estamos hablando de la zona de alto riesgo y alto cuidado. Así que acordarse de eso. La norma también nos habla de los espacios y obra. Yo le hablaba del diseño de flujo de procesos. Idealmente diseñar el desplazamiento de las personas, de las materias primas, del material de envasado, de los productos, por dónde van los reelaborados, los residuos, sin que comprometan la inocuidad. La capacidad de la operación también es importante que haya espacio suficiente, que no haya saturaciones para que podamos realizar limpieza y desinfecciones seguras. Y cuando hagamos obras temporales también debemos seguir manteniendo la inocuidad y la calidad durante la reparación y construcción. El 4.4 nos habla del edificio. Bueno, nos dice que estos muros tienen que ser lavables, los pisos impermeables, los techos también tienen que, nos tenemos que fijar que estén mantenidos para evitar caída de contaminantes, los desagües, los equipos y tuberías, las ventanas, los vidrios también siempre en buen estado, ojalá con lámina antiestallido, y las puertas herméticas para que si hay un ambiente que nosotros queremos controlar, se mantenga. Los materiales también, las mesas de acero inoxidable, por ejemplo. Claudio, ¿Sí? Cuéntame. Habla Mauricio Vedo por acá, somos casi hermanos por avillo. Hoy te quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que esta situación que tú estás comentando, que es como el gran foco que implementó también el Códex con lo que tú estás hablando, la situación que tenemos en Chile es conocer empresas que entiendan de esto, empresas, digamos, de construcción. Eso es re difícil pillar, porque por lo general cuando estoy hablando de empresas medianas, no estoy hablando de gran empresa, los proveedores que existen son
por lo menos lo que yo he conocido, sobre todo en construcción de cámaras, siempre hay problemas con los pisos, siempre hay que estar reparando. Me ha tocado un montón de veces esa misma situación en distintas empresas que he trabajado. Entonces, yo no sé si tú tienes algún dato de alguna constructora especializada en esto, porque en el fondo uno lo que por lo general uno termina como repasando como todas las normativas, tanto el reglamento como las normas que uno quiere certificar a esta empresa. Entonces, mi consulta va por ese lado también, porque si bien nosotros somos los responsables de dar directrices a esta empresa cuando nos involucramos en ese tipo de proyectos, ¿cuáles son las que están disponibles? Eso quizás sería también un buen punto a nivel nacional, digamos. Recomendadas. Mm, Mira, te entiendo que tú te refieres como a la parte de la construcción, que Claro, entiendan cómo mantener este edificio que es como una barrera de claro. inocuidad. Es que estamos hablando de diseño, en el fondo. Sí, Esta parte es netamente diseño. sí. Mm, Mira, yo conozco gente del área de la construcción, pero son como del área de obras civiles. Entonces, Correcto. tendría que entrar a consultar porque ellos son de un área de construcción, pero tendría que preguntar si manejan también como los conocimientos de barreras de inocuidad. Claro. Porque, por ejemplo, hablando de barreras también, yo he visto barreras de todo tipo que tú encuentras en el mercado. Encuentras barreras sanitarias que son, no sé, un limpiazuela y un lavamanos así como tradicional, y otros que son súper sofisticados, que parecen hasta como un ciclón donde te eliminan todos los residuos que puedas tener en el uniforme, digamos. Que le inyectan aire así, más UV a la persona, digamos. Aparte el lavado de mano también, que también lo chequean con UV. Eh, Entonces, por ejemplo, ya en la barrera sanitaria o en el control de acceso hay un montón de diferencias que también sería interesante explicarle a los colegas qué modelos son los más adecuados. Hay unos que son más compactos, otros menos compactos. Eso también es interesante como para poder orientarnos a todos, digamos. O sea, yo igual conozco un poquito, pero tampoco sé mucho. sí, es como tú dices, es complicado encontrar proveedores de ese tipo porque generalmente todo esto de las barreras y la inocuidad es como bien invisible. Eh, entonces, tiene que ser un proveedor de construcción, pero que además tenga esta faceta, digamos, de barreras que protejan la inocuidad, lo que nosotros no vemos. Eh, por ejemplo, tú mencionabas los lavamanos, pensar que tengan como pedales accionables, alguna forma de no tener que colocar la mano y recontaminar las llaves, Claro. pero totalmente No, de acuerdo. por ejemplo, el caso así como anécdota te quiero contar, Claudio, por ejemplo, el caso de las cámaras de congelación, sobre todo, es lo más complicado. Tú sabes que tienes que construirla con varios tipos de materialidades, sobre todo en la base de piso, digamos. Porque en el fondo, en lo que es pared y cielo, siempre vas a estar usando un panel de poliuretano, ¿verdad? Como de, no sé, pues, para congelación tiene que ser como de 18 centímetros de espesor, con cierta densidad, ¿verdad? Pero en el piso no, porque en el piso tú tienes que meter, incluso yo he visto que han puesto, aparte del aislamiento, ponen mangas plásticas, ponen madera incluso, un tipo de hormigón que es hormigón hidrófugo, con sellante, entonces hay una serie de cosas de materialidad que digamos, a lo largo digamos, de la experiencia, ¿no? A mí me ha pasado a través de la experiencia que me he dado cuenta que unos saben, otros no saben, unos dan resultados, otros no, al final el piso se termina igual partiendo agrietando. También el tema de las puertas, el diseño de las puertas de las cámaras, muchas veces no tiene calefactores para ir descongelando, la gente de mantención tampoco tiene el cuidado de ir chequeando, digamos, esos calefactores que evitan, digamos, que se acumule el hielo y puedan cerrar herméticamente las puertas. Y lo otro es la práctica de los chicos de logística que están metidos ahí, que también son manipuladores que siempre tienen esa puerta constantemente abierta. Mm, Yo lo veo como que tiene que ser algo
a través de un equipo multidisciplinario, porque tú dices hay harta como ingeniería de materiales detrás de eso. Mira, por ejemplo, acá estas cortinas también son de cierto material que no es de cualquier PVC. material, PVC. Entonces, por lo que tú me preguntas, yo trataría de darle una orientación multidisciplinaria, donde hayan personas como con estos conocimientos de inocuidad y también estén estas personas que piensen en la ingeniería de los materiales. Lo Claro. que, lo- Como que no está muy normado el tema, por ejemplo, de la construcción de todo lo que es congelado, fíjate. Porque hay mucho, con el respeto de los contertulios, hay mucho pinganilla que anda ofreciendo este trabajo y en realidad no sabe. Y muchas veces los empresarios se van tratan de hacer algún tipo de ecuación de compra para eso, de servicio, pero al final siempre se van por el término medio más barato y los resultados son re malos. Y el viejito de calidad es el que tiene que poner la cara después defendiendo la auditoría. sí, generalmente la responsabilidad al final siempre se le carga a calidad. La idea es que también sea como algo bien consciente y también pensar en los costos de la no calidad. Por ejemplo, tú me decías que se van por lo más barato, pero por ejemplo, no sé, ocurre un incidente porque se perdieron las condiciones de frío, un recall. Va a salir mucho más caro en el largo plazo que haber invertido en los materiales correctos y en la infraestructura correcta. Entonces, la idea, el mensaje es transmitirle a esos tomadores de decisiones, gerentes, eh, los costos de la no calidad también. Hacerles entender ese punto que es fuerte para que no pase lo que tú me estás comentando. Eh, Mucha no te alcanzo a ver, pero gracias por tu aporte. Cualquier cosa, si quieren, alguien más quiere comentar algo, bienvenido. Como les comenté, otra parte es la iluminación y la ventilación. Por ejemplo, como nos comentaba el colega, la importancia de la hermeticidad de estas puertas, porque si quedan abiertas, acá cae condensación, le cae al producto, y son las conformidades que han costado certificaciones también. El tema de las cortinas de PVC, estas grúas horquillas entran y salen todo el tiempo, en el turno mañana, en el turno tarde, entonces también se van contaminando, así que también requieren un control de calidad. Y el tema de la iluminación. Sigamos con lo que es agua, aire y gases. Tiene que ser potable en el punto de uso, la que usamos para como ingrediente, como lavamanos, y los tanques también tienen que estar potables. Revisar los análisis microbiológicos, el lote del hielo, el diagrama que nos muestra las distintas llaves, el aire, los aires también que estén filtrados en el lugar de uso, me refiero a que si hay un generador y el aire pasa por un filtro y luego pasa por toda la tubería, igual va como arrastrando contaminante, entonces lo importante es que el filtro esté al final, en el punto de uso. Vamos a ver lo que es equipos, compra, uso y mantenimiento. La compra y diseño de equipos. Cuando nosotros compremos un equipo, siempre compremos pensando en el uso que le vamos a dar y que ese equipo haya sido comprado para ese uso. El diseño higiénico también, que nos permita realizarle las mantenciones de limpieza y desinfección, eh, para que sea comprando pensando en esa limpieza. Muchas veces nosotros compramos, la empresa invierte en máquinas y resulta que después no tiene la frecuencia que necesitamos para el proceso y mantención está ajustando la parte como técnica del equipo o la queremos limpiar y no drena el agua, se acumulan hongos ahí, entonces siempre pensar en el diseño higiénico cuando vayamos a comprar y pensando en esos temas. La puesta en marcha, la instalación con un enfoque pensando en el riesgo, un procedimiento,
Cuando se vaya a ocupar este equipo, también que haya un encargado de aprobar el equipo, liberar lo que esté autorizado para su uso, la actualización del sistema en el sitio, que haya una capacitación para la persona que va a ocupar ese equipo, agregarlo en el mantenimiento preventivo del cronograma, también de la auditoría interna, y cuando sean equipos también asegurar la integridad y la inocuidad. La gestión segura de equipos, cuando tengamos equipos fuera y los vayamos a guardar, generalmente, o sea, algunas veces vamos a tener equipos que no los vamos a usar en todos los procesos. La idea es limpiarlo, desinfectarlo y guardarlo. Y también protegerlo. Pues le podemos añadir un film, guardarlo en una sala que también sea como higiénica. Si no se usan a diario, como les comenté, limpiar, y aunque lo hayamos limpiado, cuando lo ingresemos nuevamente a la planta, volverlo a limpiar antes del uso. Hay que también tener cuidado con los equipos móviles y baterías. Muchas veces las baterías desprenden ácidos que pueden afectar la inocuidad. Entonces, o también hay como harto polvo en los talleres de mantención y podrían arrastrarse. El mantenimiento controlado exige un programa preventivo, inspeccionar por riesgo. Por ejemplo, estos rodamientos que van como en la selladora, a veces manchan los envases y el envase está en contacto directo con el alimento. Estos brazos que son como robóticos podrían también como descalibrarse y comprometer la seguridad de las personas. Entonces hay que inspeccionar por riesgo también. El riesgo es la probabilidad de que ocurra con la severidad que nos puede traer. Las piezas sufren desgaste, hay que irlas cambiando y que luego de la liberación de post mantenimiento asegurar que no comprometan la inocuidad. Los materiales de mantenimiento que nosotros vamos a hacer siempre que sean de grado y calidad adecuados, por ejemplo lubricantes grado alimentario, que no contengan alérgenos, podrían traer por ejemplo soya, y controlar los talleres, lo que decía yo, siempre en buenas condiciones y ordenado para evitar contaminación. Después cuando lleguen herramientas a producción, una escalera o cualquier cosa que pueda comprometer la inocuidad. El control de riesgos físicos y químicos, la higiene del personal. La idea es tener vestuario y almacenamiento con acceso directo a producción. Esto se refiere a que una vez que se coloquen la ropa de trabajo no tengan como que estar saliendo y volviendo a entrar al edificio, y sea así que también sea controlado, que haya un techo y un flujo seguro. Es donde puedan guardar sus efectos personales, y esto también es muy importante, que la ropa laboral limpia no se mezcle con la ropa sucia. Algunas empresas se hacen cargo de la ropa de las personas y en otras veces usted se tiene que hacer cargo, pero lo importante ahí es que no se mezclen cuando las guarde. Los lavados de manos que nos comentaba el colega también, tienen que estar con suficiente acceso, siempre señalizado, con agua a temperatura adecuada, los grifos de accionamiento no manual, tiene que haber jabón líquido y secado de toallas desechables o aire, no pueden ser como esas toallas que nosotros tenemos en la casa. Y los baños sin directo a producción, que no sea como un baño y una puerta directo, sino que antes de entrar a producción, luego de pasar por el baño, haya una estación de lavado a mano con estas condiciones. El tema de fumar y los alimentos personales, tiene que haber una zona para fumadores con extracción, y también tienen que gestionar los residuos que van generando, por ejemplo las colillas, cuando guarden alimentos también, todo muy higiénico. Evitar, por ejemplo, a veces las personas llevan alimentos que son alérgenos, maní, o en el casillero pueden dejar dulces que pueden traer plagas. Entonces también la norma nos pide evaluar esos riesgos. El control de equipos. Claudio, Uh-huh. aquí yo dejé el chat a los compañeros, a los colegas. Por ejemplo, los europeos son los que tienen como más estándares en el diseño higiénico de plantas de alimentos. Entonces ahí les dejé los cursos son medio caros, sí, pero ahí digamos tienen como todo normado. No sé si tú ahí has revisado, por ejemplo, aparecen directrices y está como por tipos por ejemplo, si para sistemas de envasado, cuando son alimentos sólidos,
o maquinaria para el envasado para termoformado, entonces tienen un montón de información. Claro que es caro, o sea, hay que pagar, digamos, por estos cursos, pero son bastante buenos. A lo mejor quizás alinear más adelante como idea tonta o loca, no sé, como ir buscando formas para que nosotros no tengamos algo muy similar acá o que algo que nos pueda validar de esta entidad, que en el fondo son los que son los vanguardistas en este sistema, ni siquiera son los gringos, son los europeos los que están acá en la punta, digamos, de todo este análisis, sobre todo lo que es diseño sanitario. Qué interesante, no tenía idea. Bueno, Claro. lo voy a revisar, qué bueno que lo hayas compartido con todos nosotros. Eh, sí, la idea es apoyarnos, buscar formas, como lo hace Fabián, por ejemplo, una cuota para comprar una norma, un curso. La idea es que el conocimiento, ya sea de Bueno, pago, gratis, podamos tener ahí acceso. en el chat dejé ¿cómo se llama la página? Gracias, buenísimo. Le voy a dar una vuelta más tarde. Ok. Como les comentaba, el control de químicos no reglamentario también es un tema importante. Envases siempre identificados, los inspectores sanitarios son bien quisquillosos con esto. Les gusta que esté el nombre comercial del producto, el compuesto que trae, la hoja de seguridad. Eh, Así también se han generado no conformidades por tener como envases que no se sabe lo que contienen o en las concentraciones. Entonces BRC nos pide ese control de químicos y un almacenamiento dedicado exclusivamente para esto con acceso restringido. La sala de químicos, la bodega de químicos. También nos pide tener uso, incidente y disposición, por ejemplo, cuando haya un derrame. Los materiales o objetos cortantes también nos pide evaluar esos riesgos, tener un documento. Por ejemplo, no podemos llevar estos cortacartones que son con láminas desprendibles. Tampoco se permiten como las corcheteras, las tachuelas, los clips en las zonas de producción. También nos habla de los vidrios quebradizos. Hay que prevenir estos productos que estén próximos a quebrarse. Si son luminarias, por ejemplo, también tienen que estar protegidas en caso de algún accidente, que no caigan, que no se dispersen. Los tubos también, las trampas para insectos, que también estén en buen estado y tengan esta protección en caso de rotura. Todo bien inventariado, saber dónde hay qué cosa, por ejemplo, si hay vasos precipitados, cuántos hay, si están en la oficina de calidad, si están en la oficina de producción. El tema de los termómetros también, por ejemplo, algunos traen como pantallas que son como de cristal, vidrio, entonces colocarles un protector. Y gestionar las roturas, cuando haya alguna rotura, aislar el producto que se haya podido ver afectado, cuarentenarlo, inspeccionar y hacer un registro del incidente. También nos habla de los envases, madera y objetos, el almacenamiento eh, de los envases, lo que les comentaba de la gestión de envases quebradizos, limpiar sin dispersar los fragmentos, registrar cuando hay una rotura, en qué turno, pero también registrar los periodos en que nosotros estábamos con 0 roturas por tendencia. La madera también estaba prohibida en las zonas de producción, salvo situaciones justificadas, porque puede traer astilla, porque también son un refugio para plagas, porque la textura de la madera también tiene como grietas que pueden ser como eh, un espacio donde se pueden almacenar microorganismos, bacterias. Los objetos portátiles, por ejemplo estos bolígrafos, que sean sin esta tapa, que sean detectables en el detector de metales. Lo mismo con estos parches curitas que hay de repente también en las plantas, que también sean detectables por el detector de metales. Los equipos de detección y Claudio, ¿sí? quería hacerte un comentario respecto a lo que tú estás enseñándonos. Que esto básicamente hay que alinearlo como estrategia, digamos, siempre con el área de compra. Entonces, todos estos son requisitos que el área de compra, uno compra bienes y servicios, en este caso podrían ser, en algunos casos, la mayoría de estos servicios,
en donde uno tiene que definir el estándar a lo que quiere llegar, en las compras, no sé, desde los artículos de limpieza, ¿verdad? De los artículos de aseo. También en la materialidad tiene mucho que decir, que también no debe contaminar los alimentos. En fin, desde, los mismos EPH, elementos de protección higiénica, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que trabajarlo con el área de compra. Y el área de calidad lo que tiene que decir es informar estos requisitos en el fondo, como estrategia para que esta cuestión funcione bien. Gracias por comentarlo. Sí, tiene que haber como esa complementariedad con el área de compra. Es responsabilidad del área de calidad también informar, pero también hay otras áreas que también son responsables, por ejemplo, de ejecutar, por ejemplo, producción. Em, El área de proyecto de ingeniería, ¿sí? A veces hay una empresa o alguien asume ese rol. sí, como te digo, como te mencioné anteriormente, la idea de que sea todo bien complementario entre los diferentes departamentos, que no compitan en el sentido de las responsabilidades, aunque se da mucho, y siempre es importante una buena comunicación, que es lo que eh, va a permitir que se gestionen bien las cosas. Gracias por comentarlo. La evaluación y control. Hay que evaluar por procesos cuando usemos estos equipos de detección, eh, o los tamices, los imanes, y validarlos. BRC, por ejemplo, nos pide que nosotros nos preguntemos por qué estamos usando ese equipo en esa etapa. Eh, yo podría decir, yo voy a colocar un detector de metales en el envasado porque en todas las plantas que yo he visto hay un detector de metales. Pero lo que pide como BRC es que usted identifique el peligro y justifique por qué va ahí. La sensibilidad de estos equipos también, a veces estamos en las zonas de producción y está rechazando todo el equipo y nosotros queremos avanzar y meten manos en la configuración del equipo, bajan la sensibilidad. Entonces la idea es que eso no pase, sino que sean personas capacitadas por el equipo de mantención o simple mantención quien regule la sensibilidad de estos equipos. Hay que también ver pruebas de fallo y tendencia. Ante fallos tenemos que aislar los productos desde la última vez que nosotros registramos que estaba funcionando e investigar el rechazo después, las tendencias y la prevención. Los detectores y verificación. Los filtros, los tamices, tenemos que definir el tamaño de los poros, inspeccionarlos, que no vayan a desprender cuerpos extraños, registrar los daños y evaluar. Lo mismo con los detectores de metales y rayos. Eh, si no se usan, también sustentar un método alternativo que sea más fijada, incorporar el rechazo automático. Algunos suena la alarma y expulsan aire a alta presión y rechazan el producto. Otros simplemente se detienen. Entonces tiene que incorporar ese rechazo automático, que sea una parada con alarma o identificación en línea. La prueba de criterio operativo, por ejemplo, procedimiento de las responsabilidades de fijar la sensibilidad que yo les comentaba, validar la detección y rechazos con testigos, y también probar el arranque, pasar los patrones, el no ferroso, el de acero inoxidable, por cada jornada de producción. Por ejemplo, a lo mejor nosotros trabajamos una producción en la mañana, entonces antes de iniciar pasamos los patrones cuando termine. Y después la tarde, después quizás de almuerzo, volvemos a iniciar otra producción, entonces también hay que, antes de iniciar esa producción y también cuando termine. Los equipos de selección óptica y envase, imanes en control documentado, dónde están, la fuerza, inspeccionarlos también, verificar la selección óptica. Algunos usan como cámaras de alta resolución que ven como
colores fuera de especificaciones, por ejemplo, en los granos de arroz, o barras que no tienen como el tamaño que dice la especificación. Entonces, verificar esa selección en la limpieza de los envases y otros equipos de detección. Vamos a limpieza, higiene y monitoreo ambiental, un tema importante. BRC nos pide que las condiciones de producción sean higiénicas todo momento. También nos pide procedimientos documentados. Cuando son de limpieza e higiene, recordemos que son procedimientos operativos estandarizados de sanitización. Y debe existir limpieza y desinfección documentada, donde se define el responsable, la frecuencia, cómo procedimiento tiene que responder quién la hace, cómo, cuándo, cada cuánto. Y aquí esto es importante también, que me gustaría que lo recordaran, también hay que incluir el método. Por ejemplo, en una limpieza de una balanza, cómo usted la limpia, con etanol, a qué grado, desmonta los soportes. Entonces siempre incluir el método y el montaje, los químicos que usó. También ver los criterios de límite de desempeño y recursos. Por ejemplo, siempre según la naturaleza del riesgo, si es microbiológico, alérgeno, y los límites de ATP. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo tener un límite de 150 para algún área y para otro 250. Entonces, tener esos límites según la naturaleza del riesgo. Y también definir la corrección correctiva, generalmente volver a limpiar, volver a medir ATP. Y verificar la limpieza antes de reiniciar producción. Siempre tiene que estar esa persona que le da como el vamos a la limpieza y a la desinfección. Clean in place, la limpieza in situ. Nos pide validar diseño, operación y mantener diagrama actualizado del sistema. Nos pide definir ciertas variables muy importantes. Estas 4 también me gustaría que las recordaran. El tiempo de acción, por ejemplo, si un detergente, cuánto tiempo actúa. La concentración, ¿cierto? El químico. Ojalá siempre en las concentraciones que nos recomienda el proveedor, porque si usamos una que es inferior, quizás no estamos siendo eficaces en la limpieza y desinfección, y si usamos una superior, quizás estamos colocando riesgos. Por ejemplo, hay sustancias que son corrosivas, irritantes, los ácidos irritan las vías respiratorias, los jabones, los detergentes, perdón, deshidratan las manos. Entonces, en la concentración que nos recomienda el proveedor. La temperatura. No es lo mismo preparar una solución detergente con agua fría que con agua caliente. La presión, la energía mecánica que vamos a colocar, no siempre va a ser tan automática como acá. A veces estas cintas las limpia el mismo operario manualmente y él hace la presión. La idea es que siempre te consideramos estas 4 variables: el tiempo, la concentración, la temperatura y la presión. Y cuando hayan resultados negativos constantes en el monitoreo ambiental, revisar si el programa está evaluando las partes pertinentes de la fábrica y si las pruebas son para los organismos adecuados. También me gustaría que recordaran eso y las variables. Las variables son importantes. Miren, yo voy a analizar solo la temperatura. Por ejemplo, cuando preparamos detergente y lo preparamos con cierta temperatura, el detergente tiene más solubilidad. Se forma una emulsión de jabón que nos va a permitir mejorar la eficacia de la limpieza. Se reduce la viscosidad, la resistencia a fluir, y es más fácil la limpieza y es más eficiente. Por ejemplo, también mejora la velocidad de reacción. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, la hidrolización de las proteínas, las que están en la leche, el huevo o la soya, favorece la reacción de hidrólisis de las proteínas, de los almidones. Entonces, si nosotros jugamos con esas variables correctas, podemos mejorar mucho lo que es la eficacia, perdón, de la limpieza y desinfección. Por ejemplo, si usted le indica a la persona que realiza la limpieza deje actuar por 10 segundos antes de remover la solución, o empieza a preparar con ciertas temperaturas, ya no con agua fría, sino que le añade un poco de temperatura.
puede mejorar mucho la eficacia de la limpieza y desinfección. Esto me lo hará en 9 días. Vamos a ver lo que es residuos y excedentes. BRC nos pide una gestión de residuos que cumpla la normativa para evitar acumulación, contaminación y atracción de plagas. Los contenedores siempre identificados, en buen estado. Sacar las zonas donde los residuos donde haya producto abierto. Y si hay una destrucción, que lo haga un tercero especializado, y el registro de cuánto se está destruyendo. Cuando nos sobre como producción, no podemos destinar esa merma o material sobrante con la marca del cliente, digamos, el envase del cliente. Y si lo vamos a hacer para venta o donación, tenemos que estar autorizados por ese cliente. Y si lo vamos a usar como comida para animales, piensos, sus productos, es importante que esos subproductos no sigan el mismo flujo que los residuos, porque ya estarían contaminados y, y no estarían como protegidos desde el punto de la vista de la inocuidad. Gestión de plagas, tener un programa integral de plagas, aplicar un programa eficaz, definir las frecuencias de inspecciones, gestionar con empresas competentes y personas internos capacitados, y mantener un plano actualizado con los dispositivos. Por ejemplo, si tengo un diagrama con la trampa R03 en cierta parte, que cuando uno vaya con el diagrama a verificar esa trampa que esté en ese lugar, si se pierde una de estas trampas, también investigar qué pasó y las consecuencias del riesgo. PRC nos pide controlar roedores, ubicar y mantener las trampas, para evitar la contaminación del producto, no usarlo en áreas de producto abierto que puedan comprometer la inocuidad. Lo que les comenté, cuando falta una trampa, registrar, evaluar el riesgo, investigar. El control de insectos, ubicar correctamente dónde vamos a colocar las trampas, quizás en una entrada de zona de producción. Y si hay riesgo de expulsión de insectos, por ejemplo, si es una descarga eléctrica que fragmenta el insecto en las distintas partes del cuerpo, también evaluar el riesgo de que esas partes podrían eh, terminar en algún alimento y comprometer la inocuidad. El control de aves, estrategias como por ejemplo las mallas, los techos, evitar que se aniden. Tenemos que tener respuesta ante actividades de plaga, identificar los productos que pudieron estar expuestos y sean potencialmente no inocuos, y gestionar cualquier producto afectado como producto no conforme. Y todo esto hay que hacerle registro y seguimiento. A lo mejor, por ejemplo, en enero teníamos 0 insectos o alguna plaga, después en febrero teníamos 2, después en marzo 4, 8. Entonces, analizar esos registros, esas tendencias, y asegurar ejecución oportuna de recomendaciones, es decir, acciones correctivas del contratista o del impacto interno. Es importante asesorarse en esos temas porque generalmente ellos ven cosas que a nosotros nos cuesta ver, o por lo menos los que no somos expertos en esa área. Por ejemplo, los roedores caminan por las orillas, entonces la idea es que las trampas estén en la orilla. El roedor entra, muerde el cebo y, como les decía, la importancia de la ubicación de esta trampa. Otra cosa que los expertos con plaga manejan es que los roedores son bien como estratégicos. Mandan a los que son como mayores y luego, si sobreviven, mandan a los más jóvenes. Las lámparas UV también tienen una placa adhesiva donde se hace el recuento de los insectos, y programar evaluaciones para permitir acceso a equipos durante la inspección. La tendencia y reporte, analizar los resultados, como les decía, si hay alguna tendencia, y revisar resultados como mínimo anualmente ante una infestación. Los análisis, incluir los datos de las trampas, el código de la trampa, los dispositivos de monitoreo y un análisis para ubicar las áreas problemáticas. Y la mejora de comunicación, también es importante que las personas aprendan a notificar ante estos riesgos. El almacenamiento y transporte seguro, basado en riesgo. Tiene que haber segregación y protección, separar productos para evitar la contaminación cruzada,
o los sabores intensos. Pensar también que los aromas son sustancias en estado gaseoso que pueden llegar a los alimentos e influir directamente en ellos. Almacenar materiales lejos del suelo, por eso, por ejemplo, los sacos que no estén muy junto a las paredes y también no estén en contacto directo con el techo. Mantener los envases y la trazabilidad alejados de materias primas y de los productos terminados. Las condiciones de rotación, las temperaturas, tener alarma, también especificar y registrar las condiciones de atmósfera controlada. En exterior, proteger y verificar idoneidad antes de ingresar a fábrica y asegurar la rotación por fecha de fabricación y dentro de vida útil del establecida. El envío de transporte también es importante porque todo nuestro esfuerzo de querer hacer un establecimiento inocuo podría verse afectado en la parte del transporte. Entonces BRC nos pide tener procedimientos de expedición, asegurar las tarimas de carga para evitar movimientos, aplicar los controles de carga, la aptitud del transporte, verificar que esté limpio, sin olor y bien mantenido, confirmar la capacidad de carga para mantener las temperaturas, registro y respuesta, usar registradores de temperatura o verificación a intervalos definidos, y los contratistas aprobados también, aprobar por riesgo, certificación reconocida o contrato completo verificable. En conclusión, y para terminar, tenemos que ver el sistema como un sistema íntegro, no independiente, donde gestionamos la infraestructura, los equipos, servicios y personas como un todo preventivo. La evidencia esperada, alinear el diseño higiénico, la disciplina operativa, los registros y la revisión por los riesgos y el enfoque en auditoría. El llamado es siempre a que una vez detectemos sea el inicio de la investigación de las causas, se realicen las recomendaciones, se generen las acciones correctivas, se ejecuten, es decir, se actúe, y luego hacerle una verificación para comprobar que funcionó lo que nosotros implementamos y de esa forma estemos desarrollando mejora continua en nuestro sistema. Ya, ahora tenemos que hacer la actividad práctica. Son 7 ejemplos reales. La idea es que coloquemos a prueba nuestro conocimiento. Y lo importante es que dominemos lo esencial de la norma. Para saber si lo dominamos nosotros, la idea es que tengamos el 100%, es decir, 7 de 7 preguntas. Entonces la primera pregunta, ahí está la primera pregunta, ahí está el tiempo. No corre. Yo voy a tomar el tiempo de 1 minuto. Y ahí está la respuesta. Yo después voy a dar la respuesta para que contrarrestemos. Ya, colega. La respuesta aquí es la B. Los elementos que deben estar trazados con precisión en dicho mapa: materias primas, residuos y productos reelaborados. Vamos a la número 2. Ahí está la pregunta, acá está la respuesta.
La respuesta es la letra B. ¿En qué debemos basarnos principalmente para determinar si una técnica como la bioluminiscencia TP es la adecuada? La respuesta es los riesgos potenciales propios del producto, el área de procesamiento como alérgeno o microbiología. Vamos a la número 3. Ahí está la pregunta. Nos pregunta por las zonas de riesgo de producción. Cuando haya un crecimiento, sea propenso al crecimiento de patógenos. Acá están las respuestas y acá está el tiempo. Veamos la respuesta. La respuesta es la letra A, zonas de alto riesgo o alto cuidado. Vamos a la número 3. Ahí está la pregunta. Nos dice que en un contexto de limpieza in situ se exige la definición de límite de desempeño para parámetros clave y cuál de los siguientes conjuntos de variables debe monitorearse obligatoriamente para garantizar la eliminación de peligros como alérgenos o esporas. Acá está la respuesta y acá el tiempo. La respuesta es la letra C. Los tiempos de cada etapa, las variables físico-químicas, las concentraciones del detergente, el caudal, la presión y la temperatura. Vamos a la número 5. Nos dice que la cláusula 4.11.8 nos habla sobre el monitoreo ambiental basado en el riesgo. Si hay un establecimiento que obtiene resultados negativos constantes en sus pruebas patógenos durante un largo periodo, ¿qué acción exige la norma realizar durante la revisión anual del programa? Ahí está la respuesta, acá tenemos el tiempo. Veamos la respuesta. La respuesta es la letra A. Revisar si ese programa está evaluando las partes pertinentes de la fábrica o si los organismos buscados son los adecuados. Vamos a la penúltima pregunta. Nos habla que para cumplir los requisitos fundamentales de limpieza e higiene, los procedimientos documentados, POEs, de limpieza más desinfección debe ser exhaustivo. Y nos pregunta qué detalles críticos incluir específicamente para los equipos de procesamiento complejo. Acá está la alternativa y acá está el tiempo. Veamos la respuesta. La respuesta es la letra E, el método de limpieza incluyendo el desmontaje del equipo cuando sea necesario. Vamos a la última pregunta.
La pregunta número 7 nos dice que la cláusula fundamental 4.3 exige que el desplazamiento del personal y materiales no comprometa la inocuidad. En este sentido, ¿cuál es el objetivo principal de implementar flujos de proceso y procedimientos de separación temporal según la normativa? Ahí está la alternativa y acá está nuestro tiempo. Veamos la respuesta. La respuesta correcta es la letra A. Reducir al mínimo el riesgo de contaminación cruzada entre materias primas, productos intermedios y productos terminados. Les doy las gracias por su atención y participación.